Hola, muy buenas tardes. A continuación les presentaremos nuestro proyecto que es cómo resolver un derrame de petróleo. Un problema que ha afectado demasiado al planeta y es un factor importante para su contaminación ha sido el uso de hidrocarburos en exceso. Su gran consumo y producción han causado graves daños en diversos ecosistemas. Su contaminación viene desde las industrias que utilizan grandes cantidades de hidrocarburos que por ende emiten vapores o gases que son tóxicos para los seres vivos. Un ejemplo que perjudicó demasiado a diversos ecosistemas es el de la refinería de petróleos mexicanos, Pemex, ubicada en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León en 2014, que contaminó el río San Juan. Hoy en día se buscan medidas que tienen como función limpiar el derrame de petróleo y proteger los ecosistemas anteriormente afectados. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen únicamente carbono e hidrógeno en las moléculas. Conforman una estructura de carbono a la cual se le unen átomos de hidrógeno y estos son compuestos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de los que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Las cadenas de los hidrocarburos se forman por medio de una serie de enlaces entre los átomos de carbono. Pueden ser largas o cortas. Por ejemplo, el etano tiene solo 2 carbonos, mientras que el decano solo tiene 10. Las cadenas con mayor número de carbonos pueden ser lineales o ramificadas. En el caso del decano, los átomos de carbono se alinean en una sola fila, pero otros hidrocarburos con la misma pueden tener una cadena primaria más corta con ramas laterales. Los antecedentes mencionados en nuestro documento es que investigamos sobre algunos casos para darnos la idea de la magnitud de daño que ocasiona estos incidentes en el medio ambiente. El primer caso fue el 20 de abril de 2010, donde la plataforma Deepwater Horizon ocasionó 11 muertes porque explotó y se hundió y se derramaron más de 5 millones de barriles de petróleo, que hasta la fecha ha sido el derrame más grande que se ha presentado en las aguas del Golfo de México. En 2014 hubo otro derrame donde se derramaron 22,000 litros en una bahía de Quintero. Esto ocurrió porque la conexión entre la terminal se rompió y ocasionando pues el derrame. Y para entender cómo puede ser posible limpiar el agua de estas sustancias, es importante estudiar la composición tanto del agua como de los hidrocarburos, las propiedades físicas y químicas que estas poseen con que otras sustancias reaccionan y cómo se pueden separar una de la otra. Uno de los puntos a considerar para saber qué solución tomar es la estructura de los compuestos, que esta es la estructura del petróleo y esta es la estructura del agua. Y gracias a esto podemos saber qué tipo de enlace tiene cada uno de los compuestos. Por ejemplo, los hidrocarburos tienen enlaces covalentes, las cuales tienen moléculas neutras y la atracción entre ellas es muy débil y son consideradas sustancias no polares. Los hidrógenos de los hidrocarburos unidos al carbono no forman enlaces de hidrógeno, lo que ocasiona que el enlace carbono-hidrógeno no sea suficientemente polar, ocasionando que no haya atracción y no exista solubilidad en el agua. En el agua su tipo de enlace es covalente polar y está formada por moléculas polares en las cuales un átomo de oxígeno se une con 2 de hidrógeno. Donde los hidrógenos son más atraídos por el oxígeno, posee el más electronegativo. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta del por qué el agua no es soluble con el petróleo. Y como pudieron darse cuenta, este es un problema que se presenta en todo el mundo, ocasionando el daño en el medio ambiente y en la sustentabilidad humana. Y a continuación iremos con mi compañero Juan Carlos, que nos hablará sobre los conceptos químicos que influyen en el petróleo y el agua. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos y empezaré con explicarles qué es la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. Podemos expresarla en soluto, en moles sobre litros y gramos sobre litros. La polaridad es la separación de cargas de las moléculas, la cual está relacionada con la solubilidad, con el punto de ebullición, el punto de fusión, etc., entre otros.
La densidad de los líquidos es la cantidad de masa en un volumen de una sustancia. Varía según la temperatura y la presión, y pues de esto se despliega que tenemos la densidad de agua, que se basa en esta cantidad que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Si nos ponemos en un ejemplo, 1 litro de agua es igual a 1 kilogramo de agua. La densidad del petróleo es 0.66 gramos sobre mililitros, pero tiene muchas variaciones. La tensión superficial del agua se basa en que son moléculas que están fuertemente unidas porque no tienen ninguna en la superficie que las atraiga, entonces no tienen nada que intervenga en ellas. Y la tensión superficial del petróleo es que tiende a disminuir los efectos de la fuerza capilar. Y en nuestro proyecto o en nuestra solución utilizaremos una plataforma de grafeno y un filtro de microfibras junto con un conjunto de bacterias que acumulan los hidrocarburos. Y el siguiente paso es que vamos a hacer unas pequeñas encuestas para ver qué sabe la gente del tema que nos tocó investigar. Y pues aquí empezaremos. La primera encuestada, mi compañera Isma. ¿Alguna vez has escuchado sobre la separación de aceite-agua? Sí. Sí, sabemos que no se pueden separar, ¿verdad? Entonces, con esta información básica, ¿tú cómo separarías el petróleo del agua? ¿O alguna idea que tengas? Por medio de centrifugación o por alguna máquina que sea especializada en sacar el petróleo del agua, o alguna purificadora también podría ser. Nos vemos que nuestra compañera vota por una opción muy confiable. Seguimos aquí con las encuestas en el TEC y prosigamos con la segunda encuesta. Este individuo que viene saliendo del elevador. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Bueno, buenas tardes, me llamo Alfredo. Ojo, Alfredo, que se llama Homero. Bienvenido. Les voy a hacer una pequeña encuesta sobre... ¿Has escuchado hablar de la insolubilidad del agua y el aceite? Sí, he escuchado algo del tema. Le quiero hacer una pregunta leve, una pequeña pregunta. Es, ¿cómo separarías tú el petróleo del agua? El petróleo y el agua, yo digo que ayudaría muchísimo la diferencia de densidades que tiene el agua del petróleo y poder crear un objeto o una máquina que ayude a separarlo. Me gustó su respuesta. A continuación les presentaremos el desarrollo de nuestra solución de la situación problema y les mostraremos la metodología que utilizamos. Para empezar, utilizamos 2 métodos de separación, que fueron la decantación y la filtración. Y por último, utilizamos un bioremediador, que es una bacteria de las que les platicaremos más adelante. Continuaremos con la explicación del por qué y cómo utilizamos los primeros 2 métodos de separación. El primer método que voy a explicar es la decantación líquido-líquido. Este proceso está basado totalmente en la diferencia de densidades de los líquidos, que al momento de dejarlos en reposo, el compuesto más denso es el que se verá en la parte inferior del embudo. Se puede controlar manualmente el paso de los líquidos. Posteriormente se abre una llave por la que dará paso al líquido más denso y se volverá a cerrar cuando este haya pasado en su mayoría, quedando por encima el líquido menos denso. El segundo filtro del que les voy a hablar es el filtro de microfibra de vidrio. Este tiene una gran resistencia y capacidad de carga. Otro detalle muy importante es su importante retención de partículas pequeñas, extendiéndose hasta el rango de las submicrónicas. Pueden ser empleados a temperaturas muy altas. Incluso este mismo puede retener materiales volátiles cuando existe un riesgo de ignición. Otro punto que cabe recalcar es una plataforma de grafeno que se encontrará instalada en el primer filtro. El grafeno en su mayoría está compuesto de carbono, lo que atraerá al hidrocarburo y lo mantendrá estancado, mientras el líquido más denso, que en este caso es el agua, seguirá fluyendo por debajo. Habiendo pasado el líquido y el hidrocarburo por el primer filtro, se colocará un segundo filtro de microfibra de vidrio. Como sabemos, en el primer filtro su efectividad no es tan alta, por lo que se colocó este segundo filtro para subir el porcentaje de efectividad. Este filtro nos va a garantizar en un 95% su limpieza o pureza. Como dijo mi compañero, con los procesos ya realizados con el agua, estará en un 95% pura. Entonces, nosotros para incrementar ese porcentaje decidimos implementar un bioremediador, el cual es una bacteria llamada Lysine-Bacillus spaericus. Nosotros decidimos utilizar esta bacteria debido a que ya ha sido investigada y probada antes,
Por lo general, esta bacteria ha sido probada por universidades y centros de investigación. Decidimos elegir un biorremediador y no otro método debido a que una bacteria, al ser un microorganismo natural, tiene menos impacto sobre el ecosistema ya dañado anteriormente. En cambio, si utilizáramos un compuesto químico o alguna otra sustancia, podría alterar más el ecosistema de lo que ya está. Ese fue el motivo principal por el que elegimos este microorganismo, y también principalmente porque con esta pura solución se logra limpiar el agua en un 95% adicional del que ya se había limpiado antes. Por lo tanto, su porcentaje será muy alto y el ecosistema estaría prácticamente biorremediado. Otros usos que ha tenido esta bacteria han sido como insecticida natural. Esta bacteria es tóxica para distintos tipos de insectos, en especial se utiliza para los mosquitos, los cuales pueden portar algunos virus que son letales para el ser humano. Por lo tanto, esto brinda un beneficio muy grande para las personas. Y a continuación les explicaré cómo la capa de proteína que tienen estas bacterias logran absorber el petróleo. Resulta que esta capa de proteína tiene ciertas enzimas especiales que logran reducir la molécula del petróleo y esta las acumula en su capa exterior. Esta capa exterior ha sido descrita por una científica muy famosa que se llama Jenny Dusan, la cual expresa que esta capa como una cubeta de huevos, la cual va recolectando las moléculas de petróleo. También otra razón por la que decidimos utilizar este biorremediador es porque al ya saber las propiedades del agua y del petróleo, encontramos la solubilidad y la densidad. Y como ya sabemos, el petróleo se va a acumular en la capa superior del agua. Por lo tanto, esto va a facilitar el trabajo de la bacteria y va a evitar que se esparza a otros lados, haciendo su trabajo mucho más rápido. Se aproxima que esta bacteria tarda aproximadamente en 2 a 3 meses a lograr sus resultados finales. Por lo tanto, consideramos que se le debe de dejar como condición algunos meses en el ecosistema para poder llevar a cabo su resultado. Nosotros decidimos que esta bacteria era la mejor opción debido a que fue probada en ecosistemas acuáticos y en ecosistemas terrestres, poniendo en crecimiento otros organismos, y se dieron cuenta que no afectaba su crecimiento. Por lo tanto, esto nos ayudó a comprobar nuevamente que la bacteria no afectaba en el desarrollo y en el crecimiento de otros seres vivos. A continuación les voy a explicar un poco mediante un dibujo cómo es que funcionan los filtros y dónde serían instaladas las bacterias. Primeramente aquí tenemos el petróleo mezclado con el agua, que luego de ser pasado por el primer filtro habrá una depuración de este petróleo no al 100%, pero al pasar por el segundo filtro de microfibra de vidrio, su pureza aumentará. Pero como antes mencionó mi compañera Irene, en este punto es donde serán instaladas las bacterias, que hará que su porcentaje de pureza sea máximo y vuelva a ser como lo fue en un principio. Como pudieron observar a lo largo de nuestra investigación y de nuestra propuesta de solución, esta problemática se da en todo el mundo, por lo tanto genera un impacto muy importante en la sustentabilidad de la vida del ser humano, afectando directamente a las futuras generaciones. Por lo tanto, la raza humana se ve afectada directamente. Consideramos que es muy importante que el gobierno tome en cuenta las soluciones que se les da y se le dé la importancia necesaria, debido a que esto se establece en la ley como una ley de saneamiento del agua, que es un derecho que tiene el ser humano, y a las empresas, como en este caso la refinería de Pemex, estar derramando hidrocarburos en este río, afecta a los seres humanos, debido a que esta agua muy posiblemente es utilizada para actividades humanas, ya sea riego, consumo e incluso para los mismos animales. Los mismos animales, al consumir las toxinas que tiene el petróleo y luego el ser humano pescar esos animales que están en el agua, también realmente puede llegar a intoxicarse. Por lo tanto, como podemos observar con lo que dije, tiene mucha relación el efecto que tiene el derrame de hidrocarburos en el ser humano. Así que consideramos que es muy importante que el gobierno tome en cuenta esto y se tomen acciones en cuanto a las industrias grandes que trabajan con hidrocarburos. De igual manera creemos que se le debe de aplicar una sanción a esta empresa debido a que
Posteriormente de esta afectación hacia el ecosistema, hubo otras pruebas que se hicieron donde incluso se seguía contaminando el agua, no paró su contaminación. También se le debe aclarar a la población de este lugar que su consumo o su regreso a utilizarla como comúnmente era, bajo estricto cuidado, bajo estricta supervisión de las autoridades, para que no sea peligroso para el ser humano utilizarla. Otro punto muy importante que debemos de tomar en cuenta es que antes de pensar en soluciones para resolver la problemática es en pensar en la prevención. Nosotros creemos que el cuidado de las tecnologías que se utilizan para este tipo de empresas es muy importante. Consideramos que se debe de mantener la más alta tecnología y la más moderna debido al impacto tan grande y el riesgo tan grande que tiene. También es importante que se tome en cuenta que el personal que maneja este tipo de sustancias debe ser totalmente capacitado para evitar las negligencias humanas, que en gran parte son las que generan los derrames de petróleo, ya que no se les presta la atención necesaria.